El Seminario Reformado Latinoamericano presenta Herejías de la Iglesia Medieval, la doctrina del purgatorio. La existencia de distintas corrientes de pensamiento e interpretación de la doctrina cristiana fue cosa habitual durante los primeros siglos de existencia de la Iglesia. Al principio, la principal amenaza fue la mezcolanza entre la doctrina cristiana y las corrientes exotéricas y maniqueas del gnosticismo. Dicha contaminación duró bastantes décadas, del siglo I, todo el II, hasta alcanzar el III después de Cristo. Durante la Edad Media, al menos 15 doctrinas no bíblicas fueron agregadas a la tradición popular cristiana. Me centraré en esta oportunidad en la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio es popularizada por Gregorio el Grande. Gregorio nació alrededor del año 540 en la ciudad de Roma, en medio de una familia que al parecer pertenecía a la vieja aristocracia del lugar. Era la época en que Justiniano reinaba en Constantinopla y sus generales trataban de conquistar a los godos en Italia. Gregorio no era un pensador de altos vuelos, ni un comentarista original de las Escrituras. Al contrario, para él lo que pareciera ser original o novedoso debía evitarse por todos los medios posibles, pues la tarea del maestro cristiano no es decir algo nuevo, sino repetir lo que la Iglesia ha enseñado desde su mismo nacimiento, y por tanto, solo los herejes son autores o pensadores originales. Por su parte, Gregorio se conforma con no ser sino el portavoz de la antigüedad cristiana, su intérprete para los tiempos presentes. Le basta con ser discípulo de Agustín y maestro de las enseñanzas de éste. Lo que para Agustín no fue sino suposición, en Gregorio se vuelve certeza. Así, por ejemplo, Agustín se había aventurado a decir que quizá haya un lugar donde quienes mueren en pecado han de pasar por un proceso de purificación antes de pasar a la gloria. Basándose en esa conjetura por parte de su maestro, Gregorio declara que indudablemente hay tal lugar y procede entonces a desarrollar la doctrina del purgatorio. Quienes mueren en la fe y comunión de la Iglesia, pero sin haber hecho penitencia suficiente por todos sus pecados, van al purgatorio, donde pasan algún tiempo antes de ir al cielo. Uno de los modos en que los vivos pueden ayudar a los muertos a salir del purgatorio es ofrecer misas en su nombre. Todo esto no fue invención de Gregorio, era más bien parte del ambiente y las creencias de la época. Pero mientras los antiguos maestros de la Iglesia se habían esforzado por evitar que la doctrina cristiana se contaminara con supersticiones populares, Gregorio sencillamente aceptó todas las creencias, supersticiones y leyendas de su época como si fueran la verdad evangélica. Sus obras están llenas de narraciones de milagros, apariciones de difuntos, ángeles y demonios, entre otros. Amigo oyente, no existe el purgatorio. En la Biblia, en sus más de 31,000 versículos, el purgatorio no se menciona, aunque la Iglesia Católica se ha esforzado especialmente desde el Concilio de Trento hasta nuestros días en justificar con ciertos pasajes bíblicos como 1 Corintios 3 y Lucas 16, pero si estudiamos el pasaje en su contexto, no está hablando del purgatorio. Este es un ejemplo de cómo los obispos y los concilios tratan de torcer las Escrituras para justificar sus creencias antibíblicas. ¿Por qué la doctrina del purgatorio no es bíblica? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Nada de que va a haber segundas oportunidades después de la muerte para definir el destino eterno de un difunto. Tú puedes saber en esta vida antes de morir si vas a ser salvo o no. Es clara la Escritura cuando dice en 1 de Juan capítulo 5, versículos 12 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida. Nótese que está hablando en tiempo presente. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una persona no tiene que vivir en ninguna zozobra esperando ir a purificar pecados al purgatorio después de la muerte. Si crees en nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, recibes la vida eterna y al morir podrás tener paz con Dios. Oh amigo, ven a Cristo ahora, ven a Él en arrepentimiento y fe, porque de tal manera te amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tenga misericordia de ti.